Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos dice realizar un programa que ingrese en una matriz cuadrática de n elementos, letras del abecedario y ordene ascendentemente. Bien, aquí no nos dan un número exacto de filas y de columnas, entonces yo le voy a poner aquí una matriz de 2 por 2. A esta matriz le vamos a pasar a vector para ordenar por el método de burbuja. Bien, voy a darle cualquier elemento a esta matriz. Voy a darle la A, voy a darle la J, voy a darle la F y voy a darle la C. Bien, los elementos vamos a pasarle a vector, pero desordenadamente para ordenarle después por el método de burbuja, que sería esto. Nos quedaría así. Bien, todo vamos a trabajar con minúsculas. Una vez que ya tengamos pasado a vector, vamos a procesar a realizar el ordenamiento por el método de burbuja y nos quedaría la matriz de la siguiente manera. Nos quedaría A, F, perdón, sería A, C, nos quedaría A, C, nos quedaría F y nos quedaría J. Y todos vamos a hacer todos con minúsculas. Y una vez que ya tengamos el vector ordenado, vamos nuevamente a cambiar la matriz, que sería A, C, F y J. Bien, nos quedaría de esa manera. Como no tenemos elementos como es exactamente en elementos, vamos a trabajar con estas variables, que sería Jefferson va a ser igual a 0, Patricio va a ser igual a 0, que son mis nombres que vamos a trabajar en este programa con nombres, con variables. Mis nombres van a ser variables. Aquí en este caso serían Jefferson sería las filas, Patricio las columnas y todo empezaría desde 0. Bien, eso sería el análisis. Bien chicos, aquí tenemos ya el diagrama de flujo. Por cuestiones de tiempo no les puedo ir haciendo paso por paso. Bueno, yo ya le hice y les voy a explicar cómo se debe hacer. Bien, vamos primero a poner inicio, y este es el símbolo para poner inicio, para dar inicio al programa. Bien, vamos a declarar las variables y para ello necesitamos estos rectángulos, son para declarar variables y declarar matrices y vectores. Aquí declaro mi variable, que es tipo char de 20 por 20, y el vector nos queda de 400 elementos. Recuerden que es una matriz de n por n, así que no tenemos un valor específico de filas y columnas. Aquí vamos a declarar las variables con las que vamos a trabajar. Yo voy a trabajar en este caso con mis nombres, utilizándolos como variables. Puede ser Jefferson, Patricio, Cayo, Sánchez, van a ser filas y columnas de n por n. Entonces aquí tengo declarado mis nombres como variables. Bien, aquí vamos a leer las variables que son Jefferson, Patricio, que serían las filas y las columnas. Aquí vamos a aplicar el de este. Bien, como les dije, yo tengo mis nombres declarados como variables. Aquí vamos a rellenar la matriz. Vamos a declarar Jefferson es igual a 0. Esto quiere decir que va a empezar desde 0 en las filas y va a irse hasta que nosotros detengamos, porque no tenemos un valor específico de filas. Igual en Patricio, que significan las columnas, que va desde 0 hasta un valor específico que nosotros le demos, porque no tenemos nuestro programa es en elementos. Bien, vamos a leer filas y columnas, que sería Jefferson y Patricio las variables, y aquí vamos a asignar los elementos de la matriz al vector. Por eso le ponemos y es igual a y. Los elementos de la matriz X pasarían al vector. Entonces para ello necesitamos un contador que ya está acá, que sería y es igual a y más 1, para que vaya pasando elemento tras elemento y no tome cualquier valor. Bien, vamos en esta parte donde dice, aquí sería y es igual a 0. En esta parte ya vamos a hacer el ordenamiento por el método de burbuja. Va a ir desde el índice 0, que es y es igual a 0, que es el índice, hasta y menor o igual, hasta sería Cayo menos 1, que sería n menos 1, que es el valor que vamos a nosotros dar, porque no tenemos un valor específico. Y vamos a ir con K. K sería también los elementos, que sería desde el elemento número 1, que se venía desde la posición 0, iría hasta el elemento que nosotros le demos, porque no tenemos un valor específico de filas ni de columnas. Bien, aquí necesitamos para el ordenamiento una condición. Entonces le ponemos la condición si los elementos de y es mayor al próximo elemento de y, sería
estaríamos comparando el elemento de la posición 0 del vector con la posición número 1 del vector. Entonces, si se da la condición, que si un elemento es mayor al otro, mayor al elemento de abajo, necesitamos un auxiliar para imprimir, que sería auxiliar es igual a los elementos del vector. Los elementos del vector hay un que es mayor, es que sería igual al próximo elemento del vector. Entonces sería, si se da esa condición, si cumple esta condición, necesitamos un auxiliar que sería igual a auxiliar para imprimir el número, cambiar el número, hacer la iteración o las repeticiones. Bien, esto va a estar seguir este ciclo hasta que ya no tenga más iteraciones, más repeticiones, y pasaría acá a esta parte donde dice Jefferson es igual a 0. Aquí estamos ya nuevamente ya ordenado el vector. Pasaríamos simplemente ya solamente a imprimir la matriz. Entonces para ello vamos a pasar de vector, que ya está ordenado el vector, vamos nuevamente a pasar a matriz. Entonces Jefferson es igual a 0, que son las filas, que sería Jefferson es menor o igual, las filas son menor o igual hasta Cayo menos 1, que serían los elementos que nosotros le vamos a dar, porque no tenemos un valor específico, como les dije. Igual Patricio sería Patricio igual a 0, Patricio menor igual hasta Sánchez menos 1, que sería igual a n elementos, porque no tenemos un valor específico, y nos quedaría así. Bien, aquí en esta parte dice X, Jefferson y Cayo, estas son filas y columnas. Aquí no sería Cayo, sino sería Patricio, las columnas que estamos dando. Y estamos asignando nuevamente los elementos del vector a la matriz, y para ello igualmente necesitamos un contador para que vaya elemento tras elemento pasándose. Bien, aquí vamos a imprimir ya el vector Jefferson y sería Patricio, que serían las columnas. Bien, y ya tendríamos nuestra matriz ordenada, y el programa, una vez que ya haya finalizado con los elementos que nosotros le damos, pasaría automáticamente al fin y se finalizaría nuestro programa. Bien, aquí les voy a explicar ya la prueba de escritorio. Como pueden ver, aquí ya transformamos de matriz a vector y nos queda de la siguiente manera. Y bueno, aquí les voy a explicar cómo transformamos. Bien, cuando dice la posición 0, columna 0, fila 0, columna 0, nos queda el vector en la posición 0. Fila 0, columna 1, nos queda el vector posición 1. Cuando dice fila 1, columna 0, nos queda el vector posición 2. Y cuando dice fila 1, columna 1, nos queda el vector ya en posición 3. Bien, hasta aquí es esto de transformar de matriz a vector. Ya le pasamos, y aquí vamos a hacer las iteraciones, las repeticiones que hace el método de burbuja, las comparaciones para ordenar de manera ascendente. Bien, entonces aquí dice, si el índice 0, vamos a ir desde el 0, si el elemento del índice 0, que es A, es mayor al elemento del índice 1, porque dice I más 1, es mayor, entonces imprimir. Y A, como no es mayor, entonces se va a quedar ahí. A es menor, por algo estamos ordenando de manera ascendente. Bien, entonces, y ahí vamos a empezar a hacer las iteraciones. J es mayor que F, entonces como si es, se imprime F, y si no, se va quedando. Y vamos a repetir este mismo proceso en cada uno de las repeticiones hasta que el vector quede ordenado, porque si se dan cuenta, la matriz, el método de burbuja, lo que hace es repetir constantemente, comparar el elemento 1 con el 2 con el 3, hasta llegar a que quede ordenado. Va intercambiando posiciones si se da la condición. Bien, aquí ya tenemos la prueba del escritorio y vamos a ver. Ok chicos, aquí vamos a hacer lo que es ya la codificación del programa. Este es un proyecto que tengo para el final del semestre. Como tengo 15 minutos para hacer el video, entonces les voy a explicar así una breve explicación. Bien, nos dice, dado una matriz cuadrática en elementos, ingresar letras del abecedario y ordenar de manera ascendente.
Bien, para ello vamos a declarar nuestras librerías con las cuales vamos a trabajar, que nos sirve para hacer el programa, que es Studio H, Windows H y Coneo H. No se olviden de poner include, que eso siempre va. Void Gotox es la función que nos sirve para introducir matrices al programa, trabajar con matrices. Bien, aquí vamos a empezar. Cort, post es sobre la matriz, el vector. Esta parte dice console cursor, es para trabajar ya cuando nos aparezca la consola o la ventana que se nos va a abrir una vez que ya tengamos el programa para ejecutarlo. Bueno, bien, vamos INTMine, aquí empezamos el programa y vamos a declarar nuestra matriz, que es char de 20 por 20. Como no nos dan un valor específico de filas y columnas, es n por n, entonces vamos a darle uno de 20 por 20 y pasado a vector nos quedaría un vector de 400 elementos. Recuerden que para sacar el vector tenemos que multiplicar las filas y las columnas de la matriz. Bien, vamos aquí a declarar nuestras variables, Jefferson, Patricio, Cayo, Sánchez en este caso, que sería nuestras variables para trabajar, porque aquí no vamos a trabajar con filas ni columnas, simplemente vamos a poner Cayo y Sánchez con filas y columnas y Jefferson, Patricio como ponerle M y N o N y N, que son los valores que no nos están dando. Bien, vamos a poner una ubicación del título, vamos a ponerle Instituto Tecnológico Superior Vicente León, es un proyecto, como ya les dije, de ese instituto que estoy estudiando, y Gotoxi es para ingresar las filas y las matrices, como ya expliqué. Aquí el print es para ingresar el valor de el número de nuestras filas con la que vamos a trabajar, scanf es para leerlas, y aquí nos va a dar el resultado, va a leer nuestras filas que les demos. Bien, vamos a ingresar otra vez el Gotoxi, pero esta vez vamos a hacer para leer las columnas. Bien, así que scanf es Sánchez para ya leer, y aquí vamos a empezar con el desarrollo, que sería Jefferson es igual a 0, Jefferson menor o igual a Cayo y Jefferson más. Esto nos dice es el lugar, lo que va a recorrer el vector para leer la matriz, lo que va a recorrer las filas y lo que va a recorrer las columnas. Aquí vamos, en este proceso recién vamos a empezar lo que es a pasarle de matriz a vector. Recuerden que en este paso de acá arriba simplemente estábamos declarando las matrices, implementando las funciones de Gotoxi para ingresar en filas y en columnas. Bien, aquí empezamos. For dice Patricio 0 Patricio significa columnas, lo que va a recorrer las columnas de la matriz. Entonces realizamos esto, Gotoxi Patricio 6 por 5 más por Jefferson 3 más 5. Scanf es para leer, aquí vamos a leer lo que son filas y columnas. Scanf Jefferson, como ya les dije, son filas, Patricio columnas, representa eso, solo que yo estoy trabajando con mis nombres y mis apellidos. Y aquí vamos a transformar de matriz a vector, vamos a pasarle, sería los elementos del vector Y son igual a los elementos de las filas y columnas de la matriz X. Y para ello necesitamos un contador, que sería K es igual a K más 1, para que no tome cualquier valor, simplemente vaya pasándolo un elemento tras otro elemento. Bien, vamos a ordenar por el método de burbuja. Para ello vamos a utilizar el for, que va a ir desde el índice desde 0 hasta el valor que nosotros le demos. Bien, aquí K son los elementos del vector, que va también desde el primer elemento, desde el elemento número 0, va a ir hasta el valor que nosotros le damos, porque es una matriz de n por n. Recuerden que nosotros damos los valores aquí. Bien, aquí estamos leyendo los elementos del vector. Aquí es una condición, para dar una condición utilizamos el if. El for, recuerden que es desde hasta, y el if es para, bueno, vamos a darle una condición. Entonces aquí nos dice si los elementos del vector y es mayor o igual al próximo elemento del vector y. Quiere decir que va a comparar el elemento de la posición 1, de la posición 0 con el elemento de la posición 1. Si esta condición se da, necesitamos un auxiliar para imprimir el vector, para hacer el cambio. Y este proceso va a realizarse, va a cambiarse, va a hacer iteraciones o repeticiones, como se dice, mientras un elemento sea mayor al próximo elemento. Esto va a ir haciendo repeticiones hasta que quede el vector completamente ordenado.
Bien, para ello necesitamos un auxiliar que tenemos aquí, que significa auxiliar es igual a los elementos del vector y. Los elementos del vector y son iguales al próximo elemento del vector y. Sería 0 igual al próximo elemento, que sería el 1, y aquí imprimimos. O sea, si el elemento es próximo, es mayor, entonces imprimimos necesitando un auxiliar. Bien, aquí se terminaría el ciclo y ponemos k es igual a 0. Esto quiere decir para que vuelva el programa a recorrer desde 0. Bien, aquí ya solamente nos queda la impresión de la matriz. Para ello necesitamos un for que va desde Jefferson, que sería filas, Patricio columnas, hasta los elementos que nosotros le demos, porque recuerden que es una matriz n, de n elementos. Bien, aquí dice, aquí vamos a transformarle ya lo que es de vector a matriz, es similar al primer proceso, lo único que cambia es el orden. Bien, Jefferson y Patricio son columnas y K son los elementos del vector, entonces vamos a asignar los elementos del vector ya ordenado a una matriz que ya se imprima de manera ordenada. Bien, vamos, k es igual a k más 1, siempre necesitamos un contador para que nuestro programa se ejecute y no pase cualquier valor, simplemente pase uno tras uno cada elemento. Bien, print nn ya es la matriz impresa, gotoxy para para leer la matriz, y aquí finaliza el programa con return. Entonces, bien, esto sería la codificación de nuestro programa.